¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen sábado. Acá llueve, hace frío, está destemplado. Estoy acomodando el tablet. Me decidí a hacer un muy pequeño video porque es más rápido que estar contestando por... Yo no soy el presidente. Yo no. Me parece que cuando hay un problema institucional se resuelve levantando el teléfono y hablando con el gobernador, no tuiteando. Eso es para el troll, para la cuenta común, para mí, para ustedes, a lo mejor. Pero no es para un presidente, me parece a mí. También alguien me podría decir, tampoco es que un gobernador amenace con dejar a los sensibles habitantes de la ciudad de Buenos Aires sin petróleo, sin nafta. Esto no nació de generación espontánea. Yo hace 2 semanas les comenté que había una gran molestia dentro de los gobernadores, primero por el destrato. Segundo, porque negociaban con el ministro del Interior y cuando creían que tenían un tema resuelto, un problema menos de agenda, salía una declaración del presidente desmintiendo lo que había resuelto el señor ministro de Interior, Guillermo Franco, y volviendo todo para atrás. Y Franco no renunciaba, porque si vos me decís, al ministro desautorizaron 1, 2, 3, 4 veces y sigue siendo ministro, ya no es una cuestión de que Franco no tiene vergüenza, es una estrategia, evidentemente. Más allá de que creo que el ministro de Interior no tiene vergüenza, lo que debería hacer, lo que un caballero debería hacer es irse. Pero si no se va, porque para mí responde a una estrategia. Andá vos, jugamos al bueno y al malo. Vos sos el bueno, yo soy el malo. Pero como la lapicera la tengo yo puedo hacerme el malo. Vos andá a tranquilizarlo porque son todos giles. Y resulta que no son todos giles. Este problema de las Provincias Unidas del Sur nació hace 4 semanas, es decir, nació exactamente hace un mes. Cuando varios gobernadores del sur, de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza, La Pampa, intentaron armar una mesa de diálogo en función de montones de cosas, entre ellas las deudas cruzadas que tenían los gobiernos anteriores, porque no estamos hablando de gobiernos que se suceden a sí mismos, estamos hablando de gobiernos nuevos. La Pampa no tiene problemas, pero tiene un gobierno nuevo. Sin embargo, es solidaria porque La Pampa tiene algo de petróleo. Mendoza tiene un gobierno nuevo del mismo signo. Es decir, Cornejo es un radical que reemplaza a otro radical que a la vez reemplazó a Cornejo, porque en Mendoza no hay reelección. La sociedad te tiene que votar cuantas veces vos te presentes, lo que pasa es que no podés hacerlo 2 veces consecutivas. Chubut, Santa Cruz, se la arrebataron al peronismo. Es decir, hay un modelo político nuevo que el presidente no entiende, porque la política no es su fuerte es Twitter. Yo le recomendaría que salga a correr como hago yo, que esté, si le gusta tanto la red, porque de la red salió, esté un ratito, pero trate de hacer algo parecido a gobernar. Porque al final del día la responsabilidad es de él. Entonces hay una serie de confusiones. El 124 es muy claro. Los recursos naturales son del titular del dominio. El titular del dominio es la tierra. Como decían los ingleses, el dominio son
9/10 de la ley, por eso nunca van a hablar de la soberanía de Malvinas, porque ellos tienen el manejo de Malvinas, es decir, tienen el dominio sobre las Malvinas. 9/10 de la ley. La provincia de Chubut tiene petróleo y gas que es de la provincia de Chubut, no es de la nación. Ayer un caballero me mandó la ley de hidrocarburos, yo ya la conozco la ley de hidrocarburos, no quiero ofender, pero conozco la ley de hidrocarburos. Yo les recomendaría, lean a Kelsen, Hans Kelsen, un libro chiquitito llamado Teoría Pura del Derecho. Es chiquito. Yo lo leí en la versión en francés, porque el alemán cuando se traduce al castellano pierde algunos conceptos. Cuando se traduce al francés parece que no. Y la teoría pura explica cuáles son el orden de prelación de las normas. Aparte, la Constitución Nacional tiene un artículo que determina específicamente la prelación de las normas, es decir, qué norma está por encima de qué norma. La ley de hidrocarburos es una de las tantas leyes que se votan o se hicieron o se proyectaron o se sancionaron, como dice la Constitución, a los efectos de regular derechos o obligaciones, nada más. Pero acá hay un hecho fáctico. El gas, el petróleo y la pesca en la costa pertenece a la provincia, no a la nación. La nación no tiene nada. Ayer salió, o antes de ayer salió una estadística de lo que aporta cada uno. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le debe a la nación todos los años más de 7.000 millones de dólares, porque gasta más de lo que recauda. El resto de las provincias, esta por ejemplo, recauda más de lo que gasta. Es decir, en términos generales, las provincias de los primeros 2 décadas, la primera década, la segunda década del siglo XXI, no es las provincias de los 90 que eran enviables. En el medio apareció el sol, es decir, la cosecha del sol, apareció la cannabis, apareció el litio, apareció petróleo en lugares donde no había, aparecieron tierras, otro tipo de tierras que son comercializables, es decir, cambió el país. Me parece que la gente que lo rodea a Milei sigue pensando que la nación le tiene que dar de comer a las provincias. Es exactamente al revés. Por eso yo postulo, con todo respeto, que los fundamentos por los cuales se votó la primera ley, la ley que nos rige de coparticipación federal, no existen más. Es decir, se votó una ley de coparticipación donde la nación se quedaba con el 60 y las provincias el 40, porque en esa época se entendía o se sobreentendía o se sabía o se decía, o lo que ustedes quieran decir, que la nación acudiría en auxilio de las provincias cuando las provincias tuvieran un problema. Sin embargo, cosa que pasó siempre, menos con este gobierno. Este gobierno decidió no acudir en ayuda financiera de las provincias. Es una decisión, me parece bien, está en sus competencias hacerlo. Por lo tanto, el fundamento de la ley de coparticipación, donde el Estado Nacional se quedaba con el 60% de la recaudación, dejó de tener sentido. Porque va a tener un sobrante el Estado Nacional sobre los estados provinciales que no se justifican, porque no va en ayuda de las provincias. El presidente no puede hablarle a un gobernador por una red social, porque entonces, ¿cuál es el interés del presidente? La red social, no el gobernador. Yo cuando discuto con amigos míos por la red social y la conversación toma un tono, un giro que yo pretendo que no tenga, agarro el celular, lo llamo y le digo,
te dije algo que no convenía. Porque aparte hay un fenómeno psicológico que uno cuando lee es- expresa cosas cuando lee. Es decir, me dijo que... Y la mujer no te dijo nada. Es decir, vos le das cierto acting a la lectura. Mirá lo que me dijo. No me puso me gusta, no me puso... Dice, eso no. Cuando vos realmente sos amigo de alguien o tenés interés en alguna persona, levantás el teléfono y decís, mirá, no quiero discutir con vos en público, esto lo tenemos que discutir en privado. No, Milei no quiere discutir en privado, porque Milei no le habla a los gobernadores, le habla a su público en Twitter. Vuelvo a repetir, Twitter es un universo muy chico. Dentro de ese universo muy chico, los seguidores del presidente no son la mayoría. Esto está medido. Yo tampoco le voy a dar bola a lo que dicen las encuestas, que dice que ha perdido 15 puntos del 10 de diciembre hasta hoy. Porque por ahí perdió 15, por ahí no perdió nada, por ahí perdió más. No lo sé, tampoco es importante porque tiene que durar 4 años. Tiene que estar 4 años en el poder Javier Milei. Por lo tanto, la operación de que las encuestas es una medida, sí es una medida. ¿Es determinante? No es determinante. Al menos para mí no es determinante. Para Nuca parece que sí porque está ladrando. Yo lo que aclaro es esto. Esto se va a terminar solucionando. No hubo una actividad, digo, no, sáquense de la cabeza teorías conspirativas. Patricia Bullrich habló con Ignacio a los efectos de bajar el tono, porque esto ya venía desde hace mucho tiempo, desde enero. Lo que plantea el gobernador de Chubut, como otros gobernadores, bueno, vamos a compensar deudas. Vos no me saques unilateralmente, me sacaste todo, me sacaste la coparticipación, me sacás la coparticipación por una deuda en términos financieros leonina. Que si la vamos a discutir a la Corte va a decir es leonino. Una tasa de interés superior a la del Banco Nación, a la tasa activa del Banco Nación. Eso por un lado, porque el Estado no le paga con intereses cuando tarda 6 meses en devolverle la coparticipación. Entonces Patricia intentó apagar el fuego, que estaba iniciándose, pero el presidente sigue con el asunto de la casta, la Cámara de Diputados y de Senadores es un nido de ratas, no es la manera en que vos te tenés que comunicar con gente que tiene tanta legitimidad o más que vos. Porque la mayoría de estos muchachos que hoy son gobernadores hicieron el cursus honorum, fueron diputados provinciales, diputados nacionales, llegaron a gobernadores. No salieron de un set de televisión. Esto es una triste realidad, no se enojen conmigo, esto es la verdad. ¿Cuál es el antecedente político de Milei? Fue electo diputado, no presentó un proyecto. Uno. Porque su idea no era presentar proyectos. Su idea era ser visto, visualizarse, porque su idea era ser candidato a presidente. A mí me sorprendió notablemente que la número 2 del Fondo Monetario Internacional, que en realidad es la número 1 porque es la representante de los Estados Unidos, haya sacado el comunicado que sacó.
Dice, está muy bien el equilibrio fiscal, está muy bien el esfuerzo que están haciendo de bajar el gasto público, está muy bien, pero dedicó 2/3 del comunicado a explicarle qué no lo que es lo que no deben hacer. Sí, ¿por qué? Porque el acreedor quiere cobrar. Entonces, cuando ve que el deudor, en vez de trabajar para juntar dinero y mantener las situaciones más o menos en calma, pisa el presupuesto. Primero, no tiene presupuesto. Seguimos con un presupuesto del año 2023 con una inflación del 200 y pico por ciento en el año 2023. El Fondo Monetario Internacional, que se supone que es el cuco, ahora me gustaría verle la cara a la izquierda, le dijo, no, mira, tenés que atender a los jubilados, tenés que atender a los sectores más pobres, tenés que atender a los sectores con más necesidad, no podés desentenderte de eso. Léanlo, lo publiqué en Twitter. Está en los diarios. Si no saben buscarlo en un diario, pongan en Google Fondo Monetario Internacional Argentina y va a salir el comunicado. Léanlo porque es interesantísimo. Porque se supone que es el acreedor malo. Durante toda mi generación se crió bajo el concepto de que el Fondo Monetario Internacional nos explotaba. Y hoy lo que le dice al presidente de los argentinos, trata mejor a tu gente, porque queremos cobrar. Es decir, el Estados Unidos sabe algo que nosotros empezamos a sospechar, que yo no quiero que ocurra, bajo ningún punto de vista. Se lo votó por 4 años, se va a quedar 4 años. Y los que tendrían que estar muy preocupados son los hombres y mujeres que de buena fe abonan la tesis del pensamiento liberal. Porque el argentino medio es muy primario. Si fracasa Milei, fracasa el pensamiento liberal. Y chao, por 50 años no vuelven más. Y esto no es el pensamiento liberal, convengamos. Lo dice un radical progresista. Nosotros estamos pagando el precio de un radical que no aplicó la tesis del pensamiento radical, sino una cosa rara que se lo manejaba su mujer, sus hijos, Gallo, 3 o 4 amigos. Duró 2 años. Y seguimos pagando todos los radicales esa factura que no... Vuelvo a repetir, a mí me echaron antes que lo echaran a Fernando. Por cumplir con la ley, funcionario público que se toma conocimiento de la comisión de un delito, fui y lo denuncié. No a Fernando, sino al que investiguen si este señor no cometió un delito. Esto se va a terminar arreglando porque nadie se suicida en política. Yo lo que le diría al presidente, si me escuchara, o si alguien puede hablar con él, es gratis lo que yo digo. No. Lo digo como ciudadano. Si vos tenés todos los gobernadores en contra, independientemente del signo político, porque no es que se levantó el gobernador de Chaco, el gobernador Valdés, el gobernador de Mendoza, el gobernador de Jujuy. Se levantó un gobernador que es del PRO. Vos tenés 2 ministros que son del PRO. 1 y medio, ponele. Patricia y Petri. Porque Petri es un ganso, es un conservador de Mendoza. Está más cerca del PRO que del radicalismo. Es un gran tipo. Pero si vos estás peleado con todos, y con el que no te peleaste porque directamente no te da bola, que es el caso de Cornejo, por ejemplo. Estás peleado con Santa Fe, con Córdoba, con Entre Ríos. Hay que pelearse con Frigerio.
Entonces me parece que el problema lo tiene el presidente, no lo tienen los gobernadores. Terminen de sintetizar los graves problemas políticos sociales que tiene Argentina con dos palabritas, cambio y casta. Explíquenme en qué es un cambio, porque no quiero hacer comparaciones locas, pero el derrocamiento del presidente Azaña por el dictador Francisco Franco también fue un cambio. Cuando Khomeini derrocó al Shah de Irán también fue un cambio. La palabra cambio es eso, cambio del celular de lugar. Pero ¿qué significa eso? Y casta, déjate de joder con la casta. Nombrás a tu hermana a la Secretaría General y al novio o al amigo. Es hermano del presidente de la Cámara, porque es presidente de la Cámara porque las ratas, como llamás vos, tuvieron la gentileza de nombrarlo. Porque es una costumbre legislativa que el presidente de la Cámara sea del partido gobernante. No está en ningún reglamento, no está en la Constitución Nacional. Porque la Constitución se hizo en época de caballeros. Entonces había cosas que no había que escribirlas, se daban por descontadas. Pero si el 31 de diciembre, que hay que renovarle el mandato a Martín Menem, la Cámara te pone otro presidente, es absolutamente legal. Ahora, si hace eso, estamos frente al final de un gobierno. No quiero que pase eso. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo. No le pongamos me gusta a la tontería. El presidente fue electo para presidir, los gobernadores fueron electos para gobernar. En un país de régimen republicano y federal hay que lograr un equilibrio, y no se logra un equilibrio insultando permanentemente a la gente. Miren lo que me dediqué un sábado a la mañana porque hace frío. Y porque en vez de tener que contestar 20 tweets, preferí hacer un pequeño video. Vamos a calmarnos todos. Y como el presidente consume Twitter, hagamos una contribución desde Twitter en calmar las cosas. Entonces, yo le mando a J. Milei, le digo, ¿por qué no se serena? Claro, a mí no me retuitea. Retuitea a los tontos que le suben la apuesta. Muchachos, no tienen forma de ganarle a las provincias, no hay manera. Porque irá todo a la Corte, y la Corte le va a decir al presidente, lea la Constitución, presidente. Un gobernador no comete un delito penal cuando toma una decisión política. Alguien le tiene que explicar a Milei cómo es esto. Si no le mandes el artículos del Código Penal que funcionan para actividades individuales, tipos individuales. Un gobernador toma una decisión política. Si no mandar petróleo genera algún daño, se lo genera un privado, no se lo genera el presidente. ¿Y ustedes se creen que el gobernador de Chubut, de Río Negro, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, ya no hablaron con los privados? Ya no le dijeron, mirá, tenemos un problema? Calmémonos. Hace poquito que llegó el gobierno como para que lleguemos a esta situación. Los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien, nos veremos la semana que viene.